la salud, la vida, una familia, un hogar. Gracias, Señor. Bendito seas hoy y siempre, y te suplicamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu en nuestros momentos con nosotros. Abra nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, y que podamos ser una tierra fértil a tu palabra. Ven, Señor, quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos, hermanos, hermanas, y vamos a continuar con este estudio llevando fruto y multiplicándolo en unidad. Hoy el tema que vamos a hablar es la inclusividad, una condición necesaria. Y bueno, hay una relación muy interesante en lo que acabamos de escuchar en la predicación con el pastor Andrés, y él nos hablaba acerca de ser instrumentos escogidos de Dios. Y qué importante, hermanos, que podamos ser esos instrumentos. Pero también aquí en la Escuela de Formación Cristiana vamos a ver esa inclusividad. ¿Qué significa ser incluyente? ¿Qué significa para ustedes la inclusividad? Que es una condición necesaria. ¿Para qué? Para ser precisamente esos instrumentos en manos de nuestro Dios. Hoy, hermanos, vamos a ver cuál es esta meta de este tema. Y la meta, según nuestro manual, nuestra guía, en este manual que estamos llevando como Escuela de Formación Cristiana, dice que el alumno aprenda que la única forma en que el ser humano puede ser reconciliado con Dios y con otras personas a su alrededor es al conocer y creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y ahí está la inclusividad, hermanos. Si nosotros no creemos, si nosotros no vivimos lo que Dios ha puesto como un propósito en su plan para nosotros, pues no podemos ser nosotros tener esa inclusividad. Dice que el alumno aprenda que la única forma en que el ser humano puede ser reconciliado con Dios y con otras personas a su alrededor es al conocer y creer en la obra de Cristo. La pregunta, hermanos, es ¿por qué debemos ser reconciliados? ¿Conocemos la palabra reconciliación? ¿Fuerte? Contentarse nuevamente, o sea, estuvieron contentos y después hubo una tristeza, un enojo, lo que usted guste, y ya no estuvieron contentos, pero ahora hay una reconciliación. ¿A qué le viene en mente, hermano, hablar de reconciliación? Y sobre todo en esta escuela de formación cristiana, ¿a qué se referirá? Reconciliación. ¿Con quién debemos reconciliarnos? A veces en el matrimonio o en la relación personal hay reconciliaciones, ¿no? Y qué bonitas son las reconciliaciones. ¿No le ha tocado una reconciliación? ¿Cómo es? Pero que sea una reconciliación sincera, de corazón. Definitivamente. Porque muchas veces te perdono, pero no olvido. Bueno, así somos los seres humanos. Así somos los seres humanos. Y se los comparto como testimonio. Tenemos, Cris y yo, unos amigos en común, ya adultos, que ellos nos compartían de nosotros desde jóvenes. Yo recuerdo cuando todavía no llegaba a la clase de catecúmenos, allá en Colima, y había gente que se preocupaba por nuestras vidas espirituales. Gris estaba insistiendo que yo ahí estuviera, pero en la vida espiritual. Y había familias que se preocupaban por nosotros. Y había una hermana, Hortensia, que decía: Gregorio, ven, Gris, ven. ¿Ves esas fotografías de sus hijos en su sala? 11 fotografías. Cada una fotografía representaba un hijo. Y ella nos decía: en la vida las parejas nos enojamos, nos molestamos, pero en Dios tenemos reconciliación. Aprendan a perdonar, aprendan. Y empezaba su mensaje. Y bueno, ¿qué tienen que ver las fotografías con la reconciliación? Eran 11 problemas que tuvieron en sus vidas.
gracioso, pero de veras que con mucha huella. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que reconciliarnos nosotros con Dios? Teníamos una vida pasada llena de pecado, vivíamos en muerte, en oscuridad, y hubo un momento de reconciliación, y es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a recordar, no aprender, porque ya lo sabemos, nada más que no lo hemos vivido. Realmente el ser cristianos, hermanos, es un estilo de vida que no debemos dejar nunca. Lo que aprendemos los domingos, los días de estudio, debe ser alimento para toda nuestra semana y regresar este nuevo domingo para darle gracias a Dios por su palabra. Reconciliación con Dios. Pero si tú estás reconciliado con Dios, dice que también con otras personas. ¿Por qué puedes tener reconciliación con otras personas? Cuando ha habido diferencias. Sí, pero ¿quién te permite? ¿O qué es lo que permite en tu orgullo, en tu corazón, minimizar ese orgullo y decir, discúlpame, perdóname? Solamente el amor de Dios. Y entonces estamos aquí, hermanos, recordando y viendo que no podemos dar algo que no tengamos. Si Dios nos ha dado perdón, seremos capaces, en alguna medida, de poder perdonar. Si no tenemos esa reconciliación con Dios, será muy difícil nuestra relación con otras personas. Bueno, esa es la meta, que podamos reconocer que no hay nada en la obra del ser humano, sino es a través del creer en la obra de Jesucristo. ¿Cuál obra, hermanos? ¿Cuál obra? Sacrificio. Creer en la obra de Cristo. ¿Jesús en dónde? En la cruz. Y de eso, hermano, ¿qué sabemos como cristianos? ¿Qué hizo Cristo en la cruz por ti y por mí? Hermano, y no solamente en la cruz. Yo me he detenido a leer bien los evangelios y todo lo que el Señor vino a hacer para que le reconocieran. Así es. Él es el Hijo de Dios. Terminó con lo máximo, ¿verdad? Sí. De entregar su vida, siendo Él puro, sin mancha, y para poderlo sacar de la maldad en la que estábamos. El autor de forma precisa nos lleva a la obra de la cruz, en obediencia, que es algo que tenemos que tomar como ejemplo. Una muerte, un sacrificio en la cruz, pero también esa muerte, una resurrección, un poder de Dios para su Hijo Jesucristo, resucitarlo de la muerte y tenerlo a su diestra como ejemplo, hermanos, para ti y para mí. Y sí, son más cosas, bien dice la hermana Marta, pero en el caso de este estudio lo estamos refiriendo a esa obra redentora en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, continuamos, hermanos. Vamos a tener el pasaje bíblico en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Les voy a pedir que leamos de aquí en la pantalla, si lo alcanzan a ver, y si no, tomen su Biblia. Efesios 2, 11 al 22. Y recordemos cuál es el propósito, cuál es la meta. Que el alumno aprenda que la única forma en que el ser humano puede ser reconciliado con Dios y con otras personas a su alrededor es al conocer y creer en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Dice Efesios 2, capítulo 2, versículos 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismos de los dos uno solo y un nuevo hombre haciendo la paz. Interesante el pasaje, hermanos. Efesios 2, 11 al 22. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nosotros, en cuanto a la carne, eres llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con hombre, con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, aquí entra esa reconciliación. ¿Qué es lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo hace con el ser humano, su creación? Dice: vosotros los gentiles, estabais ¿qué? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice: sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué estábamos así, hermanos? ¿No somos creación de Dios? ¿Qué es lo que provocó esta separación? El pecado. ¿Y cómo es que entra el pecado en nuestras vidas? ¿Se acuerdan de aquel pasaje en Génesis? Ah, qué interesante, por la desobediencia. Y entonces Dios nos recuerda que por el pecado y esa desobediencia nosotros ¿qué? Estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Dios quiere una reconciliación con el hombre. Pero vamos a ver, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué separados? Génesis nos dice que la desobediencia entra a través de la creación. Eva, Adán. Donde Satanás les dice que ellos pueden ser igual a Dios. Pero ellos tenían un pacto con Dios. Ellos tenían una promesa de Dios. Y Dios les dijo: de todo lo que veas en el paraíso podéis tomar, pero de este árbol no puedes tomar. Y es ahí donde entra la tentación. Satanás convence a Eva y Eva lleva a Adán a la separación de Dios. Dice: este pecado provocó que se quedaran sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y vamos a ver ese efecto en nosotros, hermanos. ¿Qué es estar sin Cristo? No tener esperanza. No hay esperanza. Pues estamos separados de Dios. Estamos separados de Dios. Pero fíjense en esta segunda parte: alejados de la ciudadanía. Separados de la ciudadanía. Fíjense, hermanos, ¿qué significa que estemos separados de la ciudadanía? Hoy los fenómenos sociales nos permiten ver un ejemplo muy claro. Y hemos escuchado y quizás hemos visto a través de los medios de comunicación, las redes, la televisión, que hay un grupo de americanos del sur que están emigrando hacia el norte. Las caravanas. Esas famosas caravanas. Hermanos, estas personas, ¿ustedes creen que por los países que están pasando, los estados en México, ahora ya estando en Estados Unidos, tendrá que ver algo su ciudadanía? Su ciudadanía, su reconocimiento, su nacionalidad. Sí. Y están viviendo lo más triste, sin derechos. ¿Sin qué? Sin voz, sin ley, ¿sí? Sin ninguna seguridad. Entonces veamos nosotros, sin Cristo y sin ciudadanía. Un ciudadano mexicano tendrá garantías y derechos. Un ciudadano de nuestro Dios tendrá garantías, tendrá derechos. Claro que sí, hermanos. Y llegó un momento que el pecado nos llega a separar de Cristo, pero también nos quita nuestra identidad divina, la ciudadanía, nuestros derechos, nuestras garantías como coherederos de Cristo Jesús.
de ese pecado, hermanos, de esa separación, Pablo le escribe a los Efesios diciéndoles que vosotros los gentiles, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Por qué? Porque estabais sin Cristo, alejados de los derechos y de las bendiciones de nuestro Dios, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué pactos tenía Dios con su pueblo, hermanos? Que se perdió por el pecado. Sí están ahí. Primero es el de la obediencia. Pero, ¿qué? Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué promesa tenía Dios para su pueblo? Que los iba a proteger, ya estaban en un... Que los iba a proteger, en un lugar que Dios había construido. que los llevaba a un lugar seguro. Y sobre todo la investidura que tenía, que Dios le había dado personalmente a Adán. Una investidura que le había dado a Adán y a Eva. Estaban ellos en el paraíso, ¿sí? Llevándolo, administrándolo, y tenían una tarea, darle nombre a todo lo que había a su alrededor, y de repente se pierde todo eso, ¿sí? Y se quedan, dice Efesios 2, sin esperanza. ¿Qué es la esperanza? La promesa de vida eterna. ¿Qué más, hermanos? ¿Cuál es la esperanza que tú tienes o te has visto a través de los años, hermanos? Yo creo que la gente que no tiene esperanza, no tiene vida, ¿verdad? Sí, pero vamos a descubrir primeramente qué es la esperanza. ¿Alguna vez has estado en un conflicto, en una enfermedad, en algún problema? Sí. ¿Y viene? Curarse. ¿Y viene qué? En Cristo Jesús. Viene su Espíritu y nos llena de qué? De esperanza, que el día de mañana será mejor. Y hoy entonamos un cántico que nos dice: vienen tiempos mejores. Es nuestra esperanza. Pero en aquel entonces vivíamos ¿qué? Sin esperanza. Y dice la palabra: sin Dios en el mundo. ¿Y qué significa que estemos sin Dios en el mundo? El poder del Creador, el amor del Creador, la misericordia del Creador. Y así estábamos, hermanos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esta es la reconciliación, hermanos. De aquella vida que estábamos en oscuridad, en pecado y en muerte, hoy en Cristo Jesús, a través de su sangre, en la cruz, tenemos reconciliación, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. E interesante, hermanos, porque ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta es la reconciliación, hermanos, que debemos entender, que no es por nosotros, o que hicimos nosotros para que Dios tenga misericordia de nosotros. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y veíamos ahorita en el pasaje con nuestro pastor, instrumento escogido de Dios. Qué importante y qué, de veras, qué gozo el que Dios nos haya hecho cercanos a Él. Simplemente por su amor, por su misericordia. O a lo mejor por tu apellido. No, por nuestra belleza, tampoco. Dice, por la sangre de Cristo. Y es ahí, hermanos, donde debemos entender que la obra de Jesucristo en la cruz debemos tenerla siempre presente. No menospreciarla,
no menoscabarla, sino al contrario, magnificar esa obediencia de Jesucristo en la cruz. Quizás para muchas generaciones no le den esta importancia en el sacrificio de la cruz de Jesucristo, pero tú y yo sabemos ese valor y esa importancia, si es que creemos en Jesucristo, porque Él es nuestra paz. ¿Y por qué hizo este sacrificio? Para crear en sí mismo un solo y nuevo hombre. Y tú y yo hoy somos un nuevo hombre, haciendo la paz. Texto para memorizar, hermanos, Efesios 2:14, y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Habría algo que nos separaba, hermanos? Sí, una pared. ¿Cuál pared? El pecado, la muerte, la oscuridad. Y Cristo Jesús la ha derribado. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar de lleno ya al tema de esta tarde: la inclusividad, condición necesaria. Vivimos, hermanos, una situación difícil que fue en oscuridad, en pecado, en muerte. Y bueno, hoy Pablo escribe a los Efesios, a los creyentes gentiles de Éfeso, porque Él, ¿quién es Él? Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, si nosotros, hermanos, creemos en Jesucristo, seremos incluidos en esta promesa de Dios. Y Pablo, en este escrito a los Efesios, destaca 3 puntos principales: la necesidad del pueblo, ¿de qué? De una reconciliación. La provisión para nuestra reconciliación. ¿Cómo es que se va a reconciliar el pueblo o el mundo con Dios? No tenemos cómo reconciliarnos con Él, pero Él provee a su Hijo Jesucristo. Y número 3, ¿cuáles son los resultados de esa reconciliación? Eso es lo que vamos a ver, hermanos. ¿Por qué tenemos necesidad de la reconciliación? Bueno, si no queremos ser extranjeros en el cielo. Bien, no queremos ser extranjeros. Estaríamos en primer lugar. Sí. Pero a ver, vamos a ver, ¿por qué tenemos necesidad de reconciliación? Pues eso nos da paz y nos da tranquilidad. Sí, pero ¿por qué debe haber una reconciliación? Porque estamos separados de Dios. Y tú y yo, todos, cada uno de nosotros tenemos una necesidad para poder tener las promesas de Dios y ser dignos de esa ciudadanía divina. Necesitamos estar reconciliados, necesitamos estar juntos, porque hoy mucha gente está separada de Dios y nosotros necesitamos estar juntos. Muy bien, vamos a ver, hermanos, la necesidad. La palabra paz corresponde al hebreo shalom, que define como una reconciliación completa, un estado de total florecimiento en cada área de la vida, físico, emocional, social y espiritual, porque todas las relaciones están bien perfectas y llenas de alegría cuando tenemos paz. Yo no sé, hermanos, si has podido experimentar esta paz en tu vida física. Cuando tenemos paz, físicamente, ¿qué hay en nuestro cuerpo, hermanos? Salud, fortaleza. Oye, ¿y en lo emocional? Tranquilidad, alegría. Sí, todavía me lo saco allá. Acá estoy en el libro. Cuando tenemos paz, emocionalmente, ¿cómo somos, hermanos? Amables. Alegres, generosos, bondadosos,
Felices, estamos cantando todo el día. Y la gente nos escucha, ¿verdad? Cantando. ¿Y ahora tú? ¿Por qué cantas? Calorón bruto que está haciendo y mira tú cantando. Mira cuánto frío y tú cantando, ¿de qué cantas? ¿Comiste al pistle o qué? Mira. Oye, pero cuando no hay esa paz, pues sí, te viniste sin desayunar, te mandaron con pico de gallo. ¿Por qué estás enojado? Tienes cara de chicle masticado, mira nomás. Son palabras acá de la familia. Hermanos, cuando hay paz, ¿qué pasa en el ser humano? Cuando hay seguridad. Y eso es buenas relaciones. Y eso, hermanos, solo es a través de la reconciliación. Y lo podemos ver, hermanos. Se enojan nuestros hijos, se enojan los amigos, nos enojamos como pareja y es natural, ¿verdad? Cuando estás molesto, ni buenos días. ¿Por qué, hermanos? Porque espiritualmente hay un momento de separación. Estoy incómodo. No lo estoy justificando, pero sí quiero que veamos cómo es esa reconciliación, esa unidad en Cristo Jesús y cómo es que nos trae paz a nuestras vidas. Y en ocasiones, hermanos, provocamos nuestras propias leyes, ¿verdad? Me hiciste enojar, me la pagas. Una semana sin hablar. Y es poco, ¿no? Es poco el orgullo. Pero con mayor orgullo, hasta un mes o más. Y luego viene el rencor, ¿te acuerdas? 1995, lunes 4 de la tarde, lo que me hiciste. Es difícil, hermanos, cómo es que venimos arrastrando esas cadenas. ¿Pero por qué? Yo recuerdo una persona de aquí de la iglesia que platicaba con mi papá y que decía, yo tengo años de no hablarle a mi hermano. Años de no hablarle del hermano. Y lo decía orgulloso. O tenía hermana algún sentimiento. No sé cómo lo decía, pero lo platicaba como que no había disposición como para reconciliarse entre ellos. Hermanos, a veces creemos que el tiempo es el que lo cubre todo y no es cierto. Para que nosotros podamos tener una reconciliación, necesitamos declarar, sacar del fondo de nuestro ser ese sentimiento. Fíjese, yo leía algo que me llamó mucho la atención que decía que el enojo trae el enojo. Claro. Pero el enojo, dice, es antes de la necesidad. Dice que y sacó ahí a Caín y Abel se enojó con Dios y mató a su hermano. Caín se enojó con Dios y mató a su hermano. Y sacaban también a Jacob y a Esaú, que decían no más que mi padre se muera, porque estaba muy enojado. Me voy a matar. Y luego hablan, ¿verdad?, el momento en que hubo la reconciliación. Pero digo, y sí sacan personajes en que lo que quieren es matar, dice el enojo trae el asesinato. Definitivamente, leíamos bíblicamente que cuando no hay reconciliación, que vivimos en pecado, estamos separados de Dios. Y esa es la consecuencia, hermanos. Actuamos sin la luz de Cristo. ¿Y qué es lo que sale del ser humano? ¿Qué es lo que sale de la naturaleza pecaminosa? ¿Qué es lo que sale? E inclusive podemos ver familias, parejas que se golpean físicamente y después dicen perdonarse. Pero dice el hermano Benjamín, no. En la muerte, tantas muertes de feminicidios, ¿verdad? Y siempre sacan de que cuando un hombre maltrata a su mujer, que lo reporte la mujer, dice, porque te va a terminar matando. Y eso sí. sucede. Vean ustedes, hermanos, cómo es la palabra paz, lo que significa la palabra paz para nosotros en hebreo. Shalom. Cristo es nuestro shalom. Cristo es nuestra paz. La única paz que podemos tener físicamente, emocionalmente, socialmente y espiritualmente.
¿Cómo somos socialmente, hermanos? Vamos caminando por la calle con nuestra cara de chicle masticado, ¿y a quién le hacemos caso? ¿Quién se tiene el valor de acercarse a nosotros por el mal aspecto que tenemos? Dice Corintios que somos cartas abiertas en Cristo Jesús. Yo no sé si has conocido a esas personas que irradian luz, que los escuchas hablar, que ves sus hechos y quieres estar con él, te atrae. ¿Por qué? Porque ves y sientes paz en él y en ti, porque tienes shalom. ¿En quién? En Cristo Jesús. Los escuchas hablar y te quedas, oye, qué agradable es estar contigo. Imagínate que cada uno de nosotros podamos tener esa paz y podamos irradiar esa seguridad a todo aquel que está allá afuera en necesidad. Y físicamente podamos darle bendición en cuanto a su salud, emocionalmente darle esa seguridad, esa esperanza, socialmente acercarlo a que crezca y sobre todo espiritualmente que tenga la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el shalom, esa es la paz que nos trae Cristo Jesús y es la reconciliación que tenemos con Dios. Pablo escribe que Cristo es nuestro shalom y dice que la no armonía y la enemistad a la que el apóstol Pablo se refiere tiene dos dimensiones. La primera es una dimensión vertical y la segunda es una dimensión horizontal. Nosotros no experimentaremos la paz de Cristo si no tenemos de forma personal una relación con Dios. Y no podemos dar bendición a los demás si no tenemos esa relación vertical. Solamente con la relación de Dios podemos a todas las personas a nuestro alrededor darles paz, estar en comunión con ellos. Pero necesitamos de Shalom, la paz de Cristo. Si tú quieres estar bien en familia, si tú quieres estar bien con tu pareja, con tus hijos, lo primero que debemos buscar es nuestra relación con Dios. Tener un acercamiento, tener una reconciliación con Dios, declarando nuestros pecados, declarando nuestras faltas, creyendo en esa muerte de Jesucristo en la cruz, que fue por ti, que fue por cada uno de ustedes y por mí, y que tiene un propósito: traer paz a nuestras vidas, traer tranquilidad a nuestras vidas. Hermanos, este rompimiento de Shalom lo podemos encontrar en el libro de Génesis. Y ahí podemos aprender que Dios creó al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El ser humano tenía el deber de reconocer a su Creador, de adorarle y obedecerle. Y al estar el ser humano en armonía con su Creador y Dios, en forma natural estaría en armonía con él mismo y con otros seres humanos y aún con la misma creación de Dios. Pues su trabajo, a pesar de ser mucho, sería sin agrado. Teníamos una promesa de nuestro Dios y estaba Adán y Eva dándole nombre y dándole orden a todo lo que estaba en la tierra, pero no era gravoso. ¿Hasta cuándo fue gravoso? Después de la desobediencia. Cuando Adán y Eva creyeron la mentira de Satanás, cuando les dijo: seréis como Dios. En otras palabras, tú serás igual que Dios. En ese momento todo cambió. Adán y Eva se convirtieron en los principales enemigos de Dios. Se rompió la armonía que existía entre Dios y ellos. Se rompió la armonía entre ellos e incluso la armonía
entre Dios mismo. Adán y Eva inculpándose, pero también desconociendo a nuestro Dios. El shalom entre Dios y el hombre fue roto y por lo tanto el shalom entre los mismos seres humanos también se vio afectado. Y con esto nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida social y sobre todo nuestra vida espiritual. Ahí es el momento en la desobediencia de Adán y Eva donde entra el pecado y nosotros nos vemos afectados. Hermanos, no nos preocupemos. Hubo un rompimiento en el pecado, que fue el pecado que provocó el rompimiento de la reconciliación. Pero también hubo paz en Cristo Jesús, identificado como Shalom. Y esa es la promesa y nuestra esperanza que debemos resguardar. Y el punto número 2, hermanos, que necesitamos ver es la provisión de nuestra reconciliación. Tenemos en Cristo Jesús paz, en Cristo Jesús tenemos Shalom, pero ¿quién da esa provisión? Bueno, el apóstol Pablo, en el pasaje que estamos estudiando, alude en los versículos 14 y 15 a la forma provisional en que Dios instruyó a su pueblo en el pasado sobre la realidad del distanciamiento entre Dios y el ser humano por causa del pecado. Y también estableció la misericordia, gracia y provisión de Dios a pesar y debido a la desobediencia del ser humano. ¿Cuál es la provisión para nuestra reconciliación, hermanos? Bueno, hubo una provisión temporal. Y el pueblo tomaba animales para el sacrificio y los llevaba al templo. Y en ese lugar se celebraba sacrificio y el hombre recibía perdón temporal. Había un tiempo nada más. Pero en el amor y misericordia de nuestro Dios provee para nuestra reconciliación un sacrificio permanente, único, y no puede haber otro, hermanos, nada más uno, Cristo Jesús. Dios provee en el Antiguo Testamento sacrificio provisional para el pecado, pero en Cristo Jesús encontramos Shalom permanente, paz, y es la promesa de nuestro Dios a su pueblo. Paz permanente. ¿Cuáles son, hermanos, para terminar esta tarde con este estudio, los resultados de la reconciliación? ¿Qué gana el pueblo de Dios? ¿Qué gana el creyente en Cristo Jesús? ¿Cuáles son los resultados de una reconciliación? Si los vemos en forma humana, hermanos, cuando nos reconciliamos como pareja, ¿qué sucede en nuestra relación? ¿A poco nunca se enojaron? Hay alegría, paz, hay tranquilidad, hay comprensión. Come uno más a gusto, nunca dejamos de comer, ¿no? Hermanos, ¿a poco no es verdad que cuando se reconcilia con ella o con él, no hay acercamiento? Y cuando hay acercamiento, hermanos, ¿qué pasa en nuestras vidas? En tempestad hay seguridad. Ante las clemencias del clima hay calor. Ante las necesidades de hambre hay comida. ¿Sí? Hermanos, si eso sucede en la reconciliación del ser humano, y lo podemos extender, ¿qué pasa con nuestros hijos cuando nos ven contentos? Hay felicidad. Hay alegría, hay gozo, hay fiesta, hay armonía.
Hay deseos de seguir viviendo. Hay deseos de madrugar, de salir a trabajar y de regresar nuevamente para estar en casa. Sí, cuando hay enojo ni siquiera quieren. Ni queremos, ¿verdad? Oye, pero los resultados de la reconciliación con Dios. ¿Qué crees que viene para el pueblo de Dios como resultado de la reconciliación? Lo máximo, felicidad. Lo máximo. ¿Qué es lo máximo? A ver, ¿qué? Lo máximo, felicidad. ¿Habrá otro máximo aparte de la felicidad? Seguridad de vida eterna. Seguridad de vida eterna. ¿Otro máximo? Bendición. ¿Otro máximo? Y cada quien puede tener su máximo, porque cada quien tiene una reconciliación personal. Algo que te separó de Dios, algo que provocó oscuridad en tu vida, y hoy tienes ese perdón de Dios, esa reconciliación, tienes tu gozo personal con Dios. Y cuando tú tienes gozo, cuando tú tienes paz, ¿con quién la compartes? ¿Qué más quieres? Con todos aquellos que te rodean, con todos aquellos que tienes un encuentro diariamente y le das bendición. ¿Y hoy qué te pasó? Me reconcilié con mi esposo, me reconcilié con mi esposa, estoy feliz. Oye, qué bárbaro, parece que te acabas de casar, haz de cuenta. Pero hay gozo, hay alegría. ¿Te acuerdas aquella vez que por primera vez te reconciliaste con Dios? ¿Qué vino a tu mente? ¿Qué vino a tu corazón? Cuando escuchaste que hay un Dios que te ama. Yo no sé cómo fue tu historia, pero la mía fue especial. Y hay un amigo que te ama. Hay un ser que tiene promesas especiales para ti. Hay un ser que quiere conocerte y estar contigo. Yo no sé cuántas veces has compartido esto, hermanos, pero Dios quiere que lo compartas para que tengamos un mundo en armonía, en paz. Dios quiere que vivamos el perdón de nuestros pecados, que nos gocemos que hemos sido perdonados y que vayas y le digas a aquella persona que él también tiene un amigo que le ama, que él también tiene esperanza para vida eterna siempre y cuando crea en Jesucristo como su Salvador. Dios quiere tener una reconciliación contigo. Dios quiere que este mundo se reconcilie con Él y ha puesto un precio altísimo para tener esa comunión con este mundo, y es Jesucristo, muerto en la cruz por ti y por mí. Pero Dios no quiere que se quede ahí. Dios quiere que salgamos y le digamos al mundo que hay esperanzas para cada uno de ellos. Lo más maravilloso, hermanos, es que hoy eres una persona nueva. Eres un nuevo hombre. Eres una nueva mujer que tiene grandes compromisos con Dios. Que Dios ha provocado que despertemos en estos momentos y podamos rendirnos ante Él. Hermanos, la inclusividad es una condición necesaria. Necesitamos reconocer la necesidad de nuestra reconciliación para poder tener paz en Cristo Jesús, para poder vivir el shalom que solo Cristo nos da.
y que la provisión para nuestra reconciliación hoy es permanente, pero debemos creer en Él, debemos vivirlo, y que los resultados como promesa de nuestra reconciliación son nuestros pecados perdonados y que somos un nuevo hombre. Eso, hermanos, hermanas, está en ustedes. Ustedes tienen su propia historia con nuestro Dios y son ustedes los que tienen que salir a predicar el Evangelio de Cristo. Que Dios les bendiga. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos porque nos permites conocer tu paz. Gracias, Padre Santo, por el consuelo que hoy nos das. Te suplicamos, Señor, que atiendas el clamor de cada uno de los corazones aquí presentes y escuches, Padre Santo, su petición. Seguramente, Señor, como lo hicimos hoy por la mañana, te rogamos perdón por todo lo que te hemos faltado y te hemos ofendido. Te suplicamos, Padre Santo, que perdones nuestros hechos, nuestras omisiones, nuestras palabras, nuestra forma de ser, y nos permita, Señor, en Cristo Jesús, tener esa reconciliación que quieres para tu pueblo. Señor, danos el carácter, danos la valentía de aceptarte en nuestros corazones, independientemente de lo que digan nuestros familiares, independientemente, Señor, de lo que diga el mundo. Queremos, Señor, estar contigo. Queremos, Padre Santo, ser instrumentos vivos para tu gloria y para tu honra. Bendice los hogares aquí representados y permítenos, Señor, gozarnos en tu paz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.